Todos los días hablo con muchísimos corredores y son demasiados los que me dicen que entrenan duro pero que no progresan. Esto, una de las cosas que más observo es que no saben cómo organizar su semana de entrenamientos. Y por eso hoy quiero ayudarte. Lo que te voy a mostrar hoy es de una manera muy gráfica y práctica cómo planificar tu semana de entrenamientos con distintos ejemplos, ya sea que puedas entrenar 3, 4 o 5 veces por semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a mostrar Training Peaks y te voy a mostrar distintos ejemplos de estas semanas con distintos tipos de entrenamiento para ver cómo lo distribuimos y cómo jugamos un poco con eso. Va a ser un video no muy largo y que quiero que aporte muchísimo valor para ustedes. Sobre todo para todos aquellos que están entrenando solo y que quiero ayudarlos a que mejoren. Para los que no me conocen, soy Seb, soy entrenador de corredores. Hace más de 10 años que ayudo a corredores de todo el mundo a mejorar sus marcas, tanto en medio maratón como en maratón. Y ya ahora vamos a pasar a Training Peaks, pero antes quiero hacer unas aclaraciones sobre cómo vamos a distribuir la semana y qué vamos a incluir en estas semanas de ejemplo. Primero vamos a trabajar como si esta semana estuviéramos en el medio de la planificación, ya contando con una buena base de entrenamiento. Va a ser un ejemplo que va a ser aplicable para distintas distancias y distintos supuestos, por eso va a ser bastante general, pero sin embargo creo que les va a dar los lineamientos para que ustedes puedan aplicar con cierto criterio en su semana de entrenamiento. Entonces lo que vamos a intentar incluir como mínimo en las semanas de ejemplo que vamos a utilizar es una sesión de calidad en la que vas a correr a ritmos más rápidos de lo habituales. Suelen ser entrenamientos de intervalos, ahí todo lo que sean intervalos con series cortas, series largas, fartlek, van a ir en esas semanas. Le vamos a llamar intervalos, como de una forma muy gráfica para que sepas. Entonces cada vez que veas un entrenamiento de intervalos es esto. Puede ser fartlek, cualquier entrenamiento en el que corras con alta velocidad. El tempo también va a entrar ahí dentro. Después también vamos a tener un entrenamiento que es una tirada larga, que es obviamente, para los que no lo saben, la tirada larga es el entrenamiento más largo de la semana, que debería estar en prácticamente cualquier plan de entrenamiento, ya sea que hagas 10K, medio maratón o maratón, deberías tener tiradas largas, obviamente con sus características especiales según la distancia para la que entrenes, pero la tirada larga tendría que estar. Entonces vamos a tener una tirada larga en la semana de ejemplo y también vamos a incluir rodajes suaves. Rodajes suaves que son principalmente en zona 2 y vamos a incluir rodajes suaves cortos, más que nada de recuperación o para sumar kilómetros, o rodajes moderados a largos, dependiendo obviamente de la semana y el corredor. Vamos a jugar un poco con estos tres tipos de entrenamiento. También vamos a incluir los descansos para ver cómo distribuirlos y también vamos a incluir los entrenamientos de fuerza, que es otro aspecto vital que muchísimos corredores olvidan. Entonces, si quieren ya mismo les pasamos a compartir Training Peaks y vamos ya con el primero de los ejemplos. Déjenme que me ubico en pantalla igual que ustedes. Entonces, estamos aquí en semana de 3 días de entrenamiento, como les decía. La planificamos, esto es un ejemplo, ¿no? Como les dije, las posibilidades son muchísimas dependiendo del corredor que te trates. Y tu posibilidad dentro de la semana, obviamente. No va a ser lo mismo el corredor que puede correr las tiradas largas los sábados que los domingos, pero yo por una cuestión de practicidad lo puse en los domingos. Entonces van a ver que, por ejemplo, este corredor que puede entrenar 3 veces por semana, lo que hicimos fue distribuir los entrenamientos de esta siguiente manera. Empezamos de atrás para adelante porque la tirada larga es como que define un poco cómo es la semana de entrenamientos. Entonces, tirada larga el domingo. El día previo establecemos un descanso. Si se fijan, tenemos un descanso que puede ser descanso con día libre completo o entrenamiento cruzado. ¿Qué es entrenamiento cruzado? Cualquier tipo de entrenamiento que puede llegar a colaborar a la recuperación. Estos son sesión de elíptico, bicicletas, natación, pilates, yoga, lo que puedas hacer, mantenerte activo pero sin generar impacto o desgaste en el cuerpo. Entonces, en estos días lo que hacemos es una actividad muy ligera, de corta duración y corta intensidad. Aquí le ponemos 2 días de descanso, pero ¿por qué ponemos 2 días de descanso antes de la tirada larga? Porque el jueves les puse un entrenamiento de intervalos más entrenamiento de fuerza. Acá, primero leo toda la semana y después vemos cómo jugamos. Antes del entrenamiento de intervalos, el día de descanso, y antes un rodaje corto o rodaje suave. Esto va a depender obviamente del corredor y la fase del plan de entrenamiento y el día de descanso. Entonces veamos de vuelta la semana, ahora de adelante para atrás. Suponiendo que obviamente esta es una semana que viene continua. Imagínate que aquí hiciste la tirada larga de la semana anterior. Entonces al día siguiente tienes un descanso.
al día siguiente de este, o sea, a las 48 horas de haber hecho la tirada larga, vas a hacer un rodaje suave corto, que es un ejemplo 30-45 minutos en zona 2, o un rodaje suave moderado a largo, obviamente dependiendo del objetivo y tu forma. No es que se hacen los dos, sino que es la propuesta, es un ejemplo. También podemos incluir aquí el entrenamiento de fuerza, o mismo, dependiendo del corredor y cómo esté después de la tirada larga, también podríamos incluir el entrenamiento de fuerza aquí, el día posterior a la tirada larga. Pero, en este caso, como prefiero que el día después de la tirada larga descanse, lo ponemos aquí. El día miércoles, el descanso o entrenamiento cruzado, preparándonos para lo que va a ser el entrenamiento de intervalos del día siguiente. Acá también la posibilidad de hacer el entrenamiento de fuerza en el mismo día del entrenamiento de intervalos, que esto es una posibilidad que es esto, una posibilidad completamente posible, valga la redundancia, para distintos corredores. La recomendación sería que, como el entrenamiento de fuerza, bueno, va a depender de la fase del plan y demás, pero no necesitamos sesiones maratónicas en el gimnasio. Una sesión de 40 minutos de entrenamiento de fuerza puede ser muy buena en este mismo día, que recomendable lo haría o de forma inmediata posterior al entrenamiento de intervalos, que esto necesitaría que tengas una muy buena forma física, o 6 a 8 horas después a ese entrenamiento de intervalos, que esto requeriría que tengas mucho tiempo libre, tiempo en tu día para invertir en esto, o lo podemos pasar el entrenamiento de fuerza al día siguiente. Entonces, estos 2 días quedarían como días fuertes de entrenamiento, entonces por eso aquí ponemos un descanso. Y aquí la tirada larga. Este sería el ejemplo de 3 días. Entonces nosotros aquí podemos variar mucho la semana. Incluso podríamos... Bueno, las variables son increíbles, pero lo que les quiero mostrar es cómo incluir. De esta manera nosotros nos aseguramos 2 entrenamientos de fuerza en la semana. Perdón, hice clic. Nos aseguramos 2 entrenamientos de fuerza en la semana, un rodaje en zona 2, ya sea el suave, sea corto o largo, un entrenamiento de intervalos y una tirada larga. Este entrenamiento es válido para medio maratón, les diría. Ya para maratón me parece que nos estaríamos quedando cortos de volumen. Es muy difícil agregar un volumen alto, o sea, un kilometraje semanal alto con solo 3 días. Por eso realmente no recomiendo este tipo de cronograma o de planificación para una media maratón. Pero sí, para una media maratón estaríamos en el mínimo, pero es posible. Entonces, para aquellos corredores que tienen muy poco tiempo para entrenar y quieren incluir todo en la menor cantidad de días posibles, esta es una alternativa espectacular y que les aseguro que les puede dar muy buenos resultados porque la he aplicado con muchísimos corredores del equipo. Siguiente ejemplo. Quiero ver que esté todo bien. Sí, creo que estamos bien. Siguiente semana de 4 días de entrenamiento. Mantenemos la tirada larga en el día domingo. Lo que hacemos obviamente es eliminar... Mira, la voy a poner acá para que puedan compararla. Lo que hacemos es, estamos viendo esta semana de 4 días, lo que vamos a hacer es eliminar un día de entrenamiento y agregar un día más de rodaje suave. ¿Cómo lo hacemos? Tirada larga el domingo, descanso el día anterior para llegar frescos a la tirada larga. Hacemos un rodaje suave moderado a largo el día viernes. Esto no debería quitarnos tantas piernas. Y el entrenamiento de fuerza lo ponemos aquí. Después vamos a ver la posibilidad de dónde meterlo. El día anterior a este rodaje suave, moderado, largo, hacemos un descanso. ¿Por qué? Porque el día anterior, el miércoles, hicimos un entrenamiento de intervalos. Entonces, más la fuerza. Como vamos a estar cansados, dejamos aquí recuperar. El día anterior al entrenamiento de intervalos, hacemos un rodaje suave corto para recuperar un poco después de la tirada larga que habíamos hecho el domingo, sumar algunos kilómetros, que fluya la sangre y meterle algún kilómetro más en la semana. Y el día posterior a la tirada larga, entrenamiento de descanso o entrenamiento cruzado. Entonces, con esta semana de entrenamientos podemos lograr un buen volumen de kilometraje semanal. Tenemos distribuidos los descansos en momentos claves, porque tenemos el descanso de forma al día siguiente a la tirada larga, al día siguiente del entrenamiento de intervalos y al día siguiente del entrenamiento largo en zona 2. Complejidad aquí, ya al tener 4 días se nos empieza... Bueno, no a complicar, pero sí tenemos que jugar un poquito mejor con los entrenamientos de fuerza y ver mucho en cuáles son tus sensaciones al entrenar. Posibilidades. Si esta planificación te sobrecarga demasiado, te está generando molestias o algo, lo que podemos hacer es incluir el entrenamiento de fuerza
al día siguiente de la tirada larga, lo que hace que perdamos este día de descanso. Quizás no sería lo más conveniente. Entonces también lo podríamos hacer acá, pero también nos quitaría un poco de piernas para el entrenamiento de intervalos, por eso me parece que lo mejor es aquí. Otra alternativa que tenemos es, que creo que es casi la mejor, es que aquí metemos el entrenamiento de fuerza, estos 2 días nos quedan fuertes, y hacemos un entrenamiento de fuerza un poquito más liviano el día sábado antes de la tirada larga. Pero este día tendría que ser suave el entrenamiento de fuerza para no sobrecargar demasiado respecto a la tirada larga. Esto, nuevamente, las posibilidades son ilimitadas, dependen mucho de la cantidad de tiempo que tengas. Si estamos hablando de entrenamiento de fuerza de 30-40 sesiones, de 30-40 minutos, como muchísimas de las rutinas con las que yo trabajo con mis corredores, podemos jugar muchísimo más, las podemos meter en cualquier momento de la semana, dependiendo obviamente de tus posibilidades, pero si me das a elegir a mí, yo lo dejaría así como perfecto, porque esto lo que nos permite es que los días fuertes son los días más fuertes y los días de descanso quedan como días de descanso completos. Si después de las tiradas largas te estás sintiendo bien como para hacer un entrenamiento de fuerza, también. Lo que sí es importante que tengas en cuenta que estos días de fuerza, los días de tirada larga más fuerza son extremadamente duros y tenés que reforzar muchísimo el descanso, la nutrición y todo. Tenés que estar muy al pendiente de cómo te vas sintiendo. Entonces, la que recomiendo número 1 es esta. Para corredores muy complicados que están sintiendo demasiado el esfuerzo, lo que les diría es hacer el entrenamiento de fuerza acá. Y lo eliminamos, o sea, dejamos un solo día de entrenamiento de fuerza. Lo pondríamos acá. Y estas son algunas de las posibilidades que se me ocurren ahora, pero obviamente, como les digo, depende muchísimo del corredor. Y por último vamos al corredor de 5 días a la semana. Acá obviamente lo que hacemos es eliminar un día de descanso más y volvemos a jugar con el entrenamiento de fuerza. La tirada larga la volvemos a dejar el domingo. Antes de la tirada larga podemos hacer un rodaje suave corto para mover un poco las piernas y sumar kilómetros. El día viernes un rodaje suave moderado o largo, más entrenamiento de fuerza. El día jueves el descanso. El día viernes un rodaje corto, más fuerza. Y aquí tenemos la complejidad. El martes ponemos el entrenamiento de intervalos y el lunes el día de descanso. Entonces veamos un poco en una semana realista. Imaginemos que nosotros hicimos la tirada larga el día domingo, el día lunes descansaste completamente y vamos al día martes al entrenamiento de intervalos. Obviamente esto requiere, como cualquier corredor que está entrenando 5 veces a la semana, que tu forma física sea correcta, como para que después de la tirada larga llegues óptimo para el entrenamiento de intervalos. Entonces, llegamos al entrenamiento de intervalos, hacemos el entrenamiento de intervalos. Aquí les recomendaría hacer la fuerza para que este rodaje suave sea un rodaje suave casi de recuperación. Corto para sumar kilómetros en zona 2. Día siguiente, día de descanso total. Entonces acá ya venimos más recuperados y nos empezamos a preparar para lo que viene para el fin de semana. Día siguiente, el viernes, hacemos el rodaje más moderado o largo, más fuerza. Esto debería ser, pensemos que este entrenamiento no debería ser de una complejidad demasiado grande, esto no debería estar cargándote mucho. Si realmente haces el entrenamiento en zona 2, bueno, debería haberlo dicho antes, pero el rodaje suave, moderado o largo que estamos planteando en este ejemplo es en zona 2. No debería generarte demasiada carga. Un entrenamiento de 60 minutos, 75 minutos en zona 2 para un corredor medianamente entrenado que puede correr 5 veces a la semana no debería ser de una exigencia tan grande. Entonces hacer el entrenamiento de fuerza ese mismo día tampoco debería ser tan grave. Y al día siguiente, moviéndonos con el rodaje suave corto, no deberías tener demasiados problemas. Esto debería permitirte llegar bien a la tirada larga del domingo. Si notas que con esta distribución estás sintiéndote demasiado cansado, es probablemente que estás haciendo más de lo que debes. No respecto a la distribución, sino probablemente que estés corriendo más rápido de lo que debes en zona 2 o que el kilometraje semanal está siendo demasiado duro. Entonces es importante que, como en cualquier plan de entrenamiento, que estés escuchando tu cuerpo. Entonces, de esta manera, en esta semana de 5 días, nos aseguramos 2 días de descanso completos, 2 entrenamientos de fuerza,
2 días de entrenamientos en zona 2, tanto el corto como el moderado, un entrenamiento de intervalos y una tirada larga. Perdón, 3 de zona 2. Tenemos 2 cortos y uno moderado largo. Esta es una semana completamente alcanzable y recomendable para corredores populares de maratón, obviamente para medio maratón también, y se pueden lograr excelentísimas marcas con este tipo de planificación, ya sea que bueno, después podemos distribuir al sábado y empezar a jugar un poco con las fechas según tu disponibilidad. Entonces, este tipo de planificación para maratón y corredores populares es espectacular. En semanas como esta podemos llegar a incluir fácil 70 kilómetros, 80 kilómetros a la semana, que para un corredor de maratón es espectacular, menos también, pero bueno, si podemos asegurarnos 70, 80 kilómetros en un corredor de maratón popular, te aseguro que vas a lograr excelentísimas marcas. Lo tengo comprobado, si te fijas en el canal tengo otros videos en los cuales te muestro casos de éxito y cómo distribuimos bien específicamente cómo son las rutinas y demás. Pero esta es una excelente planificación y con muy buenos resultados para maratón y medio maratón también. Esta sería más para medio maratón, la de 3 días, no la recomiendo para maratón de ninguna manera, porque necesitamos asegurarnos otro tipo de kilometraje. Entonces, no quiero extenderme más. Si les gustó este video, por favor dejen like, suscríbanse y demás. Para los que esto ya excede sus capacidades de autodidactas y quieren que yo los acompañe personalmente en la planificación de sus entrenamientos, la propuesta que les puedo hacer es que se sumen al equipo y les aseguro que vamos a lograr que corran su mejor medio maratón o maratón, que logren sus mejores marcas y si hay algo que les aseguro a todos los corredores a los que entreno, es que no hay forma de que entren al equipo y que a la hora de irse no estén corriendo más kilómetros, más rápido y con menos lesiones. Sí o sí, con la metodología que utilizo, todos los corredores del equipo corren más kilómetros que antes, con menos lesiones. Logramos trabajar la fuerza, los entrenamientos, distribuirlos de manera perfecta y además una de las cosas bueno, esto como les decía, estos son ejemplos, que acá no estamos hablando de un corredor concreto, pero imaginemos que estamos en una semana, estas 2 semanas son 2 semanas de un maratón, de 2 semanas de planificación para un maratón y supongamos que este día de rodaje suave me avisas que no pudiste correr. Bueno, vemos cómo lo podemos mover, si lo movemos para aquí, si bajamos la carga, si movemos la tirada larga o te enfermas estos 3 días, vemos cómo adaptamos esta semana. Entonces, contar con mi acompañamiento es completamente distinto. Esto es un plan de entrenamiento y lo que yo ofrezco es sumarse a un equipo y tener una planificación que se ajuste y se adapta específicamente a lo que cada corredor necesita en cada una de las semanas del entrenamiento, porque es completamente variable. Como les decía, esto es una semana, suponiendo que ya tenés una buena base. Esto en las primeras semanas de planificación no sería igual, en las semanas previas a un maratón tampoco sería igual, entonces lo vamos ajustando. Esto es como para que vean cómo distribuir las cargas. Aclaración, perdón, antes de terminar. Lo que de ninguna errores que tenemos que evitar. Esto debería haberlo puesto antes. Pero errores que tenemos que evitar. Por ejemplo, vamos a jugar acá un poquito. Entrenamiento de intervalo antes de una tirada larga. Esto lo que hace es que estés sumando 2 entrenamientos demasiado fuertes antes de... 2 entrenamientos fuertes con demasiado pronto, que tu cuerpo no se pueda recuperar, no vas a poder rendir bien, especialmente en la tirada larga, vas a estar cansado y aumenta el riesgo de lesiones. Y son pocos los corredores que pueden tolerar esto. En algunos casos en los que se busca que llegar a la tirada larga con cierto grado de fatiga, pero fatiga controlada, sí podemos llegar a agregar un entrenamiento de intervalos, pero no como metodología, les diría, esto sería la excepción, no la regla. Entonces, lo mismo, no hacer así, entrenamiento tirada larga antes de un entrenamiento de intervalos. Tampoco les recomendaría hacer un rodaje suave largo antes del entrenamiento de intervalos. Especialmente largo. Uno moderado es tolerable en corredores con experiencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, entrenamiento de fuerza antes de entrenamiento de intervalos. Depende mucho del entrenamiento de fuerza que hagan, pero probablemente les quite fuerza o potencia para el entrenamiento de intervalos. Esos son algunos de los errores que así a grosso modo se me ocurren ahora que deberían estar evitando. Bueno, y como decía, no los quiero extender demasiado más.
Les doy las gracias a todos los que llegaron hasta acá. Y bueno, como les decía, no se olviden, si quieren sumarse al equipo, me avisan, nos contactamos, hablamos un poquito de sus necesidades, sus objetivos y su actualidad y vemos cómo los puedo ayudar. Así que no los detengo más. Por favor, denle like, suscríbanse y dejen algún comentario que me ayude a seguir creciendo en YouTube. Sobre todo si les gustó. Hasta luego.